parece la deuda externa? ¿Qué harías vos con la deuda externa? Bueno, todos los que están en campaña ponen en discusión la deuda externa. Más cuando son gobierno, a los 5 minutos se olvidan y dicen que se dieron cuenta de que no se puede, no les da la correlación de fuerzas, es imposible y demás. Entonces el discurso preelectoral de la deuda externa es siempre un discurso engañoso. Por eso nosotros preferimos manifestarnos de otra manera. Preferimos plantearlo como un conflicto que el pueblo argentino tiene que abordar en su totalidad como pueblo. Y esto significa no solamente plebiscitar con los argentinos qué hacer con la deuda externa. Plebiscitar con los argentinos. Dar 3 meses de debate con fecha fija, porque luego de esos 3 meses se va a votar. No 45 propuestas. Se va a poder votar en general, por sí o por no. ¿Se paga así o no se paga así? Ese es el respaldo del cabildo, de lo que nosotros hablábamos. Sí, esto del caudillaje. Cabildo y decreto. ¿Qué es el gauchaje con el caudillo? El caudillo es el capitae, es la cabeza, pero es aquel que pone el cuerpo por la masa a la que representa. A la que representa. A la que bien representa. Y vive. Claro, y vive. Y vive. No es uno que vive en Puerto Madero o vive en Nordelta y reparte planes sociales. Claro. No, esos son los chantas keynesianos de ahora. La realidad es que el caudillo es uno más de todo el gauchaje, que le ha tocado el don de conducir, que tiene quizás el óleo sagrado de Samuel, que quizás los gauchos lo reconocen y le dicen, tenés que ser vos. ¿Por qué? Porque vos sabés hacer cosas que quizás nosotros no. O vos lo llevás o expresás de un modo que es lo que necesitamos. Más decisiones, pero a veces las decisiones son algo muy importante. Y es difícil tomar decisiones. Porque claro, después con los hechos consumados es fácil analizar. Claro. Pero cuando hay que decidir es jodido. Y cuando hay que decidir más bien uno se encuentra solo. Porque el momento de tomar la decisión es un momento de soledad. ¿Qué te pareció a vos este Entonces, momento de perdón, con respecto a la deuda externa, ¿no? Porque si no parece que vamos a esquivar el bulto. No. Sino plantear que hay un orden democrático donde el pueblo argentino debe decidir. Porque la democracia no era meramente la representación. Elegir representantes y que después los representantes hagan a su antojo. Porque como no hay revocatoria de mandato en la Argentina, como no hay ningún tipo de control por parte del pueblo, una vez que ganan las elecciones, cheque en blanco, hacen lo que quieren. Entonces, no cumplen con absolutamente, siempre tienen una excusa. Gobiernan para dar excusas. Entonces, con la deuda externa hay que comprender lo siguiente. Nosotros vamos a entrar en un proceso con el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, con las decisiones que él tomó y acordó con el mancebo de Joseph Stiglitz, otro Golden Boy, niño mimado del kirchnerismo, Guzmán. El mancebo de Joseph Stiglitz, del Fondo Monetario Bueno. Pues no sé si te enteraste de que hay un Fondo Monetario bueno y uno malo. Sí, terrible, increíble. Increíble. Si usaran toda esa creatividad, en vez de para mentir, para dedicarla a trabajar por la patria, nos iría bastante mejor. Pero no lo hacen. Porque se entregaron al oro inglés y al oro yanqui hace muchos años. Entonces, la toda riqueza es mala vida. Llega un momento que ninguno puede escapar del materialismo. Entonces, en este sentido, con la deuda externa nosotros tenemos que evaluar lo siguiente. Lo que hizo Alberto Fernández de Kirchner fue patear los vencimientos para más adelante. Así el quilombo se lo come otro. Así el choque de trenes lo tiene que resolver otro. Total, ya es el expresidente de la Argentina. Entregó el gobierno al primer ministro. Tenemos primer ministro por primera vez en el país. Otro hombre de la embajada norteamericana, Sergio Massa. Alineado en toda la política de inversión, de protección de inversiones inglesa, de ley de reforma del Estado, Acuerdo de Madrid. Que es al próximo al que le van a lustrar la frente para ponerlo de candidato. Así como le lustraron la jeta a Alberto Fernández para ponerlo de candidato
y de traidor pasó a ser el tío Beto o el capitán Beto, no sé si te acordás. Porque esto no pasó hace 1000 años, pasó hace un ratito. Alberto Fernández de Kirchner antes era el traidor y ahora es capitán Beto, el tío Beto y otras cosas. La realidad es que se llama Alberto Fernández de Kirchner y así se lo va a recordar en el país. Esto es lo que está por venir. La Argentina, nosotros tenemos, más o menos por lo que tenemos proyectado en el Movimiento de Liberación Nacional, nosotros observamos que para el año 2028 la Argentina vuela por el aire. Porque no va a poder cumplir con los vencimientos si 1/3 del presupuesto de defensa, seguridad, educación, administración pública va a ser absorbido por los pagos de la deuda externa. Sí, le vi, lo vamos a poner en el video, hay un gráfico de un elefante, donde se ve el elefante y que se ve que en 2028 va a ser terrible. Esto revienta. Y que en 2033, cuando se cumplan los 200 años de usurpación, va a ser un punto de quiebre. Entonces imagínate a dónde nos están llevando. Entonces nosotros, ¿qué comprendemos que hay que hacer? Hay que ver la política de manera integral, en concepción de totalidad. Porque ver la deuda externa como un hecho aislado del país pareciera que fuera un problema solamente con la usura internacional. Pero la usura crea esclavitud, porque el problema con la usura no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el poder. La usura para nosotros está prohibida, es un pecado grave. De hecho, para las 3 religiones abrámicas, judíos, musulmanes y cristianos, todos aquellos que vienen de Abraham, del salto de fe de Abraham, todos aquellos que son parte del tronco de religiones abrámicas, judíos, musulmanes y cristianos, tenemos prohibida la usura. Y esto hay que recordársela a todos, a los judíos, a los musulmanes y a los cristianos. Que la usura, el comercio está permitido, mas la usura no. La usura vuelve absurdo el trabajo. ¿Qué sentido tiene esforzarse, ganarse el pan con el sudor de la frente, mientras otros viven de la usura del trabajo de los demás? La usura vuelve absurdo el trabajo. Genera rencor, resentimiento, genera odio, genera ira en el corazón del que trabaja. ¿Por qué? Y porque vive peor de aquel que no trabaja, porque vive de los demás, del prestamista, del cambista, del usurero. Entonces, la usura internacional es un problema para el país en términos de sometimiento, porque la deuda externa es un sistema de sometimiento de la nación, más que una cuestión económica. Y en el caso del orden social de la Argentina, vuelve al trabajo absurdo, porque ¿qué sentido tiene trabajar por 2 mangos cuando hay otro que se da en la gran vida, bajo el apotegma de Luis Barrio Nuevo, de que en la Argentina la guita no se hace trabajando? Que 2 años para que se pare. Entonces, ante confesiones terrible, tan abrumadoras, pero está todo a la vista. El tema es que esto está todo a la vista. Entonces lo que necesitamos es ordenar en un sentido patriótico el avance. La deuda externa va a llevarnos entre 15 y 20 mil millones de dólares los próximos 20 años. Ahora, sin embargo, veamos lo siguiente. Las importaciones automotrices son 20 mil millones de dólares por año. La deuda externa son pagos. La deuda externa son pagos al Fondo Monetario y a los acreedores externos y a los privados, mientras que las automotrices son compras dentro de la División Internacional del Trabajo. Entonces las automotrices que están en el país son cabecera de desembarco de autopartes extranjeras, donde 7 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son extranjeros. Hay una sensación automotriz. Hay una sensación automotriz, una sensación de que tenemos una industria automotriz. Lo que tenemos son ensambladoras y algunas fábricas que fabrican algunas cosas. Ahora, no hay un auto de integración nacional. Se fabrican cajas de velocidad para un determinado modelo, se fabrican motores para un determinado modelo, se fabrican tapas para un determinado modelo, se fabrican pistones para un modelo, se fabrican amortiguadores. Ahora, no se fabrica un auto entero argentino. ¿Qué necesitamos nosotros? Una oferta nacional.
un rastrojero del siglo XXI. Que se llame rastrojero o como se llame, lo que estamos hablando es de un vehículo utilitario, de bajo costo de adquisición, barato de repuestos. Un Falcon, decimos, como en su momento fue el Falcon. Algo que no se rompa. Que en ese momento la rompió el Falcon. Algo que no se rompa, algo que sirva para trabajar, porque el mercado al cual nosotros tenemos que orientar es al mercado de los que trabajan en la Argentina y necesitan tener un vehículo que no se rompa y que a los vaivenes, como ocurre en este momento del dólar, que se dispara la devaluación, uno no sabe si arreglar el auto o venderlo. Vos recién hablaste de algo muy importante que es el tema de la sustitución de importaciones. Yo soy de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Y ahí existe un sistema que es el régimen de promoción industrial, la 19640, donde existe un sistema de sustitución de importaciones y se le dice ensamblaje para bajarse el precio, pero se llevan adelante la fabricación de muchos de los electrodomésticos y televisores que vemos en casi todos lados. ¿Vos qué pensás de ese régimen? Es lo mismo que el régimen automotor. Es un régimen de ensamble y de poca fabricación nacional. ¿Por qué? Porque los elementos, los componentes vienen del extranjero. ¿Qué harías vos con ese sistema? Hay que mantener la 19640 tal cual está, porque es la que permitió que la isla esté poblada, tenga actividad industrial, la gente tenga laburo. Es práctico esto. Entonces hay que sostenerlo eso. ¿Qué hay que agregarle? Porque no es reemplazar, claro. Es agregar. ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Hay que dar una oferta nacional de componentes electrónicos. Porque mientras no haya una oferta nacional de componentes electrónicos, ¿con qué electrónica vas a fabricar? Si vos no tenés una fábrica de LEDs, ¿con qué vas a hacer televisores LED? Claro. Si no tenés una fábrica de circuitos integrados, ¿con qué vas a hacer placa de sonido, placa de video, placa mother? Si no tenés una fábrica de transistores, de tiristores, de puentes, de diodos, ¿con qué vas a armar esos elementos electrónicos? Si no tenemos una fábrica de bobinados eléctricos de todos los calibres y todos los tamaños, todos los voltajes, todos los amperajes y todas las potencias, ¿con qué vamos a equipar los motores de las heladeras? ¿Con qué vamos a equipar los motores de los aire acondicionados? Entonces se necesita el desarrollo de componentes nacionales para que puedan ser integrados en terminales nacionales. Porque si no, la terminal es una cabecera de playa donde los componentes vienen del extranjero. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros hacer? A través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, la Dirección General de Fabricaciones Militares, CITEDEF, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Instituto Balseiro, son lugares de alta concentración tecnológica del país. Porque se dedican a la industria aeroespacial. Entonces, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ARSAT e INVAP son capaces de poner un satélite en órbita. Sí. Y ese satélite empezó con un pequeño porcentaje de integración nacional y más bien componentes extranjeros. Siempre se empieza así. Cuando vos vas a fabricar algo, siempre se arranca así. Más en el caso de la Argentina, que ha sufrido la última dictadura militar de Martínez de Hoz, Videla y toda esa banda que se dedicaron a reventar la industria nacional. El gobierno del Partido Justicialista de Carlos Saúl en la década del 90, destructor de las empresas del Estado, privatización, desguace industrial, primarización de la economía. Y todo lo que vinieron después son la socialdemocracia que administra los restos de la colonia. Entonces, nosotros fabricar transistores, puentes, diodos, tiristores, capacitores, estamos en condiciones de hacerlo ya inmediatamente. Ya inmediatamente. Porque INVAP diseña y Fabricaciones Militares y la red de proveedores pequeña y mediana empresa fabrica. Este tipo de... Pero claro que sí. No lo fabrica en la cantidad que debería, decís vos. No hay orden industrial del país, no hay organización industrial del país. Todo está sujeto a la División Internacional del Trabajo. Entonces, las pymes argentinas, en vez de estar integradas en las cadenas de valor nacionales y estar orientadas al desarrollo nacional, la pyme argentina trata de buscar su oportunidad en exportar algo que fabrica. Es un absurdo, es un absurdo total. De importar cosas para poder fabricarlas. Es un absurdo absoluto. Fíjate lo que le pasa a Vaso, BBB.
Rafaela, provincia de Santa Fe. Los Vaso fabrican las mejores válvulas de autos del mundo. Las válvulas de admisión y escape, ¿no? Por donde entra el combustible al cilindro y por donde salen los gases de combustión al escape. Esas válvulas van a Ferrari, a Mercedes-Benz y a todas las marcas internacionales que pidan. Incluso, por ejemplo, la Harley Davidson. De todo tipo. Fabrican para las principales marcas de autos de carrera del mundo. Entonces, si las válvulas son tan buenas para Ferrari y para Mercedes, ¿cómo puede ser que no podamos nosotros surtir al mercado nacional de automóviles de válvulas? ¿Por qué Vaso, me pregunto, fabrica válvulas para Mercedes y para Ferrari nuevos, 0 kilómetros, ¿no? Pero lo que fabrica para otras multinacionales son para el mercado de repuestos, de reemplazo. Entonces, no hay un orden de conducción industrial del país que permita integrar el valor agregado a las cadenas nacionales. Lo otro que le ocurre es que cuando pretenden obtener acero en Altos Hornos Zapla, que está privatizada en manos de Taselli, que es el responsable de la muerte de 14 mineros en el yacimiento carbonífero Fiscal de Río Turbio, es el responsable de la muerte de los 51 de los 51 argentinos que iban a laburar en el ferrocarril Sarmiento, en la estación de Once, porque él era el responsable de tener en ese estado las formaciones ferroviarias, con los frenos neumáticos a medio andar. Por eso el motorman, cuando le entrega al motorman que continúa, le dice: mirá que está largo de freno. Pero todo el mundo, políticos, empresarios, periodistas, todo le apuntaron al motorman. Todo le apuntaron al motorman. Al laburante que se presenta a la jornada de trabajo todos los días y que se quedó en el volante, en la formación, en la locomotora, hasta el impacto. No se tiró del tren el motorman. No abandonó la formación. Se quedó hasta el final. Lo tuvieron que sacar entre los fierros retorcidos. Sin embargo, los hipócritas de la política, los hipócritas de la empresa, los hipócritas del periodismo, los hipócritas, todos salieron a pegarle al motorman, al cual lo terminaron asesinando y se acabó el juicio. Y Taselli, que es este carnicero que anda desguazando empresas argentinas por todo el país, porque se dedica a desguazarlas, a descoyuntarlas y a destruirlas, es el que tiene Altos Hornos Zapla, la fábrica militar de acero fundada por el general Sabio, allá por 1943. Esa fábrica llegó a producir los aceros especiales con los cuales fabricaciones militares se hacía de los aceros especiales para fabricar armamento argentino. ¿Está bien? Entonces, las fábricas militares, como por ejemplo Río Tercero, que hace grandes calibres, ¿no? Que tiene los tornos, que tiene las bruñidoras, que tiene las fundiciones para hacer grandes calibres, como por ejemplo el Citer 155. El Citer 155, que tiene 25, 30 kilómetros de alcance. El Cala, el calibre argentino de largo alcance, es igual que el Citer 155, pero es un poco más largo. ¿Y eso sigue fabricando hoy? Y eso tiene 40 kilómetros de alcance, lo mismo que un misil Exocet. Y eso es una pieza de artillería que se carga en un Hércules y se tira con paracaídas en cualquier lugar. Y el Citer, esos son calibres que fabrica el país, son de diseño nacional. El Citer 155, cuando estábamos en Malvinas 82, en la isla Soledad, aguantando la entrada del inglés, el estrecho de San Carlos estaba plagado de buques de la Royal Navy, que se dedicaban con su artillería a sacudir cañonazos, obuses, día y noche. Y estaban todos los soldados nuestros bajo trinchera, aguantando
la andanada de los ingleses, hasta que llegaron 2 piezas de Sitter 155. 2 piezas. 2 nada más. De las 100 que la Argentina fabricó. El conflicto estuvo pésimamente conducido. Sospechosamente mal conducido. El informe Rattenbach es contundente al respecto. Habiendo 100 piezas de Sitter 155, se enviaron 2 nada más. Pero con esas 2 piezas se expulsó a la Royal Navy del estrecho de San Carlos porque su alcance de 25 kilómetros era suficiente para poner a los ingleses a raya. Claro, no, se ponían en las costas, no podían. Entonces, un arma convencional de una tecnología que uno puede decir de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero suficiente y necesaria. Cumple la condición tecnológica que nosotros entendemos de lo que se denomina una tecnología adecuada para el país. ¿Qué es? Cumple la condición necesaria y suficiente. Es necesario para hacer algo y con esto es suficiente para cumplir la misión. Y el Cala tiene 40 kilómetros de alcance. El mismo alcance, un calibre 155, el mismo alcance que los calibres de 180 milímetros que tenía el crucero General Belgrano. Y eso es todo de producción nacional. Y se hacía con aceros nacionales en la lingotera vertical de Altos Hornos Zapla, porque Altos Hornos Zapla es una fábrica militar de acero que en la década del 90 la partidocracia demoliberal la entregó al extranjero en un acto de burla con los argentinos y contra el ejército argentino, contra las Fuerzas Armadas Nacionales, porque entregaron Altos Hornos Zapla por el valor simbólico de $1. Entregaron la fábrica de acero del General Sabio por $1 a un grupo francés, que después se lo entrega a Taselli. Sí. ¿Cómo? ¿Por $1? ¿En qué sentido? ¿$1 por $1? Por un contrato que firman de que el Estado argentino le entrega al grupo francés la fábrica militar de acero por $1. Así como decís vos, por $1. Por $1. Terrible, no sabía eso. Pero eso solamente se puede hacer en las trenzas que hacen ellos, porque si algún patriota argentino se hubiera querido presentar y decir, yo como argentino tengo el dólar y vengo a rescatar para el país la fábrica del General Sabio, no, usted acá no juega. Usted no está invitado. La fábrica sigue activa. La está desguazando Taselli. Los altos hornos están apagados. El alto horno lo que permite es el proceso de reducción. Esto es muy importante porque a veces nosotros hacemos cierto hincapié en algunas cuestiones técnicas, no solamente por la formación que tenemos en la escuela fábrica y en la fábrica, en el laburo. Si sepa lo que tenemos, la verdad yo no lo sabía. Porque hay cosas que hacen a nuestro laburo. A mí me formaron como tornero mecánico, como soldador, como trazador, como dibujante técnico, como fundidor. Me enseñaron todo en la escuela. Y después fui ejerciendo a lo largo de lo que la vida te da la posibilidad. La escuela te ofrece todo, la vida te ofrece menos. Claro. La escuela te da todo el panorama. La escuela tiene la maravilla, la escuela fábrica tiene la maravilla de que te abre el abanico cromático de toda la industria. Entonces, de ahí salen los especialistas, ¿viste? Hay chicos que dicen, a mí me interesa más la parte química de todo esto. O me interesa la tornería porque me gusta el taller. Hay otro que le gusta la oficina técnica y se especializa como dibujante porque le gusta oficina técnica, no le gusta la grasa, le gusta el lápiz mecánico, la hoja blanca impoluta. Hay otro que le gusta la soldadura, hay otro que, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, en el oficio fuimos aprendiendo muchas cosas. Y fuimos ejerciendo de distintas profesiones, pero a veces no ejercemos de la profesión porque estamos más abocados a la tornería y a la soldadura, entonces la parte de fundición no la hacemos nosotros, sino que la hace otro, pero ese otro es otro pyme como nosotros que también está eslabonado con nosotros en una cadena de valor nacional y trabajamos juntos, aunque sean dos personas jurídicas distintas, dos sociedades distintas, lo que sea, trabajamos juntos porque los dos necesitamos que las cosas salgan bien. Yo necesito que él me entregue bien la liga de fundición que me está haciendo, porque yo después voy a mecanizar. Pero él necesita que a mí
que a él les vaya bien para que a mí me salga bien y yo le puedo entregar al cliente y yo le vuelva a poder a comprar a él. Claro. Entonces esa cadena de valor en la Argentina, eso ya existe. La pyme sola no necesita de nadie que lo organice. Todo lo hace por sí mismo. Lo que se necesita es el orden general de arriba, el orden de la nación, el orden, la planificación productiva. Abajo nos arreglamos, eso no hay drama. Entre las pymes nos llamamos, nos ayudamos. Esto ocurre, ¿eh? Sí. Hay una solidaridad industrial del país. Existe, ¿eh? Bueno, ese es un buen título. Hay una solidaridad industrial del país. Yo lo he vivido y siendo un sapo de otro pozo, porque yo no soy hijo de un pyme. Generalmente siempre son los hijos los que van heredando la fábrica de la familia. Entonces es la familia pyme. Es el padre, después son los hijos, después son los nietos, etc. En mi caso no. Mi viejo es Servicio Penitenciario Federal. Y mi vieja es maestra. Cobra la mínima, 21 lucas por mes. ¿Te parece a vos? Estamos en 2000. Esta entrevista la estamos haciendo en enero del 2023. Mi madre cobra 21.000 pesos de jubilación mínima como maestra de chicos discapacitados. 20 lucas. Porque toda la sanata del ANSES, del PAM y toda la propaganda que se hace, en vez de gastar en propaganda, gasten en pagarle la jubilación a la gente que laburó toda la vida. Porque merece lo que le corresponde. Entonces, volviendo al plano, digamos, desde lo técnico hacia lo político. En Altos Hornos Zapla, una de las cosas que se realiza es la reducción. Digamos, el general Sabio, cuando se descubre el macizo de hierro de Palpalá, Jujuy, dice, bueno, tenemos el mineral de hierro acá, vamos a montar el alto horno. Y empieza a construir un alto horno. No había materiales producto de la guerra, en 1943, no había disponibles materiales para la Argentina. Todo estaba concentrado en el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, en ese aspecto, Sabio va a buscar dolomita, que es material refractario, que es un mineral refractario, a la puna jujeña. Se va con los militares y con los collas, con los indios del altiplano, y encuentran dolomita para poder hacer los ladrillos con los cuales revestir el horno. Entonces fabrica un alto horno de hormigón, a lo cual le dicen no va a aguantar, va a reventar. Pero construye con lo que hay. Y esta construcción comienza en 1943. 18 meses después, Sabio tiene el alto horno montando y hace la primer colada de arrabio. El arrabio es aquella reducción que se hace con el mineral de hierro, el mineral de carbón y la piedra caliza. El mineral de hierro se encuentra como óxido de hierro en la naturaleza. Y además su disposición no es la correcta para lo que después nosotros necesitamos, que es el acero. 2 toneladas de mineral de hierro, 1 tonelada de carbón y media de piedra caliza, vamos a tener 1 tonelada de acero. Con ese arrabio se tiene un porcentaje muy alto de carbono. No sirve para el uso industrial. Entonces hay que sacarle el carbono en exceso. Entonces se refina el exceso de carbono mediante hornos de refino de oxígeno, mediante hornos eléctricos, etc. No importa. Lo importante es que teniendo alto horno vos podés reducir el mineral de la entraña de la tierra. Y eso a vos te da independencia industrial en el país. Porque vos traes el mineral de la entraña de la tierra, de la mina, y sacás acero por la otra punta. Entonces eso... Y eso hoy se puede. Eso es lo que Sabio ya hizo en el 43, bajo el apotegma de que sin acero seremos siempre vasallos. Hace 80 años que Sabio dijo esto y lo hizo. Sin acero seremos siempre vasallos, dependeremos de las potencias extranjeras, la Argentina será una nación sometida. Entonces necesita el acero para poder independizarse industrialmente. En 18 meses termina el alto horno. Cuela arrabio por primera vez. 18 meses. Vos fijate lo que es la actual política argentina de hoy. En 18 meses el intendente hace 2 cuadras de asfalto. Inauguran una salita de primeros auxilios en 18 meses. Sabio montó un alto horno. Y como no había carbón,
mandó a sembrar 16.000 hectáreas de eucalipto. Y esas 16.000 hectáreas de eucalipto se hacían briqueta y se alimentaba el horno. Le decían, no va a dar el poder calórico, no van a dar las calorías de la briqueta de eucalipto para poder alimentar el alto horno. Y Sabio se la jugó y producimos acero con leña vegetal. Y a los Contreras que le decían que el acero ese iba a ser de muy baja calidad, Sabio les mandaba un lingote de regado con una tarjeta que decía para que linke el diente.